Hola, 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 queridos hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales. Bendiciones, bienvenidos a este espacio que le llamamos Charlas de Café con Biblia. Esta es nuestra 11ª entrega ya y tengo el privilegio de estar una vez más con nuestro amado amigo, Pastor Jaimito de la Vega, desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Jaimito? Bendiciones, hermano. Luchito, muy buenas tardes. Qué lindo poder estar en este nuevo encuentro para tener estas conversaciones que tal vez están edificando a las personas, pero también nos edifican a nosotros, ¿no? Amén. Y bueno, una pequeña rectificación desde el alto. Estás en La Paz, el Alto. Cierto, es verdad. Es el Alto, la ciudad El hermana de alto. La Paz. Amén, amén. Amén. Bien. Bien, Luchito, estábamos hablando, nosotros hace una semana estábamos hablando sobre un tema que pretendía ser de edificación para muchas personas que están atravesando situaciones complicadas Amén. y que tienen dudas en cuanto a su propia interpretación, ¿no? De cómo interpreto yo la Biblia, mi vida, Dios, cuál es el carácter de Dios para conmigo y demás. Y en eso estábamos hablando, le pusimos un título, Dios quiere que te vaya bien, ¿no? Tengo entendido que vamos a continuar esa charla, Luchito, sobre la base de algo. ¿Cuáles son las pautas que tú quieres poner? A ver, nuestro objetivo, y es bueno siempre replantearlo o recordarlo, y sobre todo a las personas que nos están siguiendo, y sobre todo a aquellos que tal vez van a sumar la audiencia a partir de este o del anterior episodio que tuvimos. La idea es charlar y hablar sobre algunos aspectos de la palabra. A veces vamos a traer cosas un poco densas de doctrina, a veces no tan densas, pero lo importante no solo es quedarnos en la elucubración bíblica, el pensar, el razonar, sino más bien traer verdad aplicable. Y creo que en eso es importante que nosotros hemos empezado, decidimos hablar acerca de cuál es la voluntad de Dios respecto de nuestras vidas. Hay mucha gente que es nacida de nuevo, pero sigue sin experimentar la victoria que ya nos ha sido dada a través de la perfecta obra de Jesús en el Calvario, en su muerte y resurrección. Y tiene que ver con una falta de conocimiento o un desconocimiento o una falta de información o una idea inexacta de cuál es la voluntad de Dios y el carácter de Dios. Por eso hablábamos la anterior semana de Dios quiere que te vaya bien, ¿no? O sea, wow, Dios quiere que me vaya bien. Para muchos esta es una verdad nueva. Porque hay gente que cree que uno es algo para sufrir y sufrir y seguir sufriendo, como que Dios te recreó en Cristo, naciste de nuevo y te dice, bueno, soy Dios, eres mi hijo y espera que Jesús vuelva y o esperaremos la consumación de los tiempos o que fallezcas, experimentes muerte física y te espero aquí en el cielo y a ver cómo te las arreglas allá abajo, ¿no? Y no es la idea. La idea es que posicionalmente hablando nosotros hemos sido colocados en Cristo y somos más que vencedores en Él desde el momento que nacemos de Amén. nuevo. La Biblia en Primera Juan dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si hemos nacido de Dios y lo hemos hecho por el Espíritu, somos más que vencedores y vencemos al mundo. Gloria a Dios. Amén. Pero pasar de lo posicional, de nuestra posición ideal ya en el Espíritu, que ya la tenemos en Cristo, en nuestra unión en Cristo, a la experiencia, a experimentar esas bondades de Dios en la tierra, lleva un proceso que entiendo yo es el del proceso de renovar el entendimiento, ¿no? Es crecer en nuestra capacidad de ejercer autoridad. Yo no considero que haya que crecer en autoridad. Una persona nacida de nuevo ya tiene autoridad por el Amén. mismo hecho de estar en Cristo, pero necesita revelación e información sobre la autoridad que ya tiene, que le ha sido dada y su posición legal. Todo esto viene eh, fundamentado también en la revelación del carácter de Dios. Y hablábamos de que Dios quiere, de acuerdo a tercera de Juan 2, que nos vaya bien, que tengamos un buen Amén. viaje, una buena estadía, una buena vida en esta tierra, ¿no? Y claro, hay que definir vida próspera, hablamos sobre prosperidad del alma y todo lo demás. Y ahora, complementando a todo eso, quisiera que hablemos, y te propongo esto, hablar sobre algunos versos en Santiago, capítulo 1. Y Perfecto.
vamos a utilizar esto también para traer luz acerca de un elemento que a veces es muy mal entendido en la vida cristiana, y es el hecho de que, ok, Dios no es el que trae daño ni mal a mi vida, Él es un Dios bueno, Él es bueno todo el tiempo, me ama, pero Él permite a veces muchas cosas, ¿no? Y si Dios permite muchas cosas, ¿quién soy yo para oponerme, ¿no? Y desarrollamos una teología de la derrota. Yo Sí, no quiero entrar tanto en la elucubración del Dios permite, pero en realidad quiero entrar en el hecho de quién es Dios, cuál es, o sea, bueno, sabemos que Dios es soberano, es Rey de Reyes, Jesús, Señor de señores, pero en medio de todo eso hay que entender que Dios nos da responsabilidad, nos da autoridad al ser humano sobre la tierra, da autoridad al ser humano y también el ser humano es responsable por la manera en que usa o no usa esa autoridad dada por Dios, y más sobre todo sobre creyentes. Entonces, ¿será que Dios permite, no permite? ¿Qué es lo que permite? Y ahí andamos en la elucubración. Pero para ya aterrizar en la palabra, para lanzar, empezar a lanzar ciertos conceptos, Santiago 1:13 es sumamente interesante. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es ujú, tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Estamos hablando ya varios capítulos, episodios de este espacio, de este programa, acerca de que la primera opción de interpretación bíblica es la literal. Eso significa que partimos de asumir la idea de que lo que Dios quiso decir en la escritura, eso es lo que Él dijo, es lo que Él dice. exacto, O sea, eso es, exacto. nuestra primera interpretación es literal, ¿no? Necesitamos supra mega espiritualizar todo, darle significado y sentido espiritual a absolutamente todo. Obviamente, no voy a entrar más en eso porque nos vamos a desviar, pero invito a las personas que nos siguen, vayan a los anteriores episodios donde hemos hablado sobre literalidad y alegorías y todo lo demás. Pero Ujú. bueno, cuando Santiago concretamente dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ese es el punto hoy día, ¿no? Y voy a permitirme leer rápidamente otras versiones, solo para ampliar un poquito más el sentido de esto. La NTV, Nueva Traducción Viviente, traduce así: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Qué genial, ¿no? Dios me está tentando. La palabra de Dios para todos. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Una traducción libre de la versión amplificada en inglés dice: nadie, cuando sea tentado, diga soy tentado por Dios, porque Dios es incapaz de ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. ¿Qué opinas, Amito? Bueno, este es un pasaje de la Escritura que puede traer mucha luz al creyente si se interpreta adecuadamente, Ya, como asimismo puede traer conflictos al creyente si no logra interpretar correctamente, ¿no? amén. Lo que está diciendo la Biblia. Luchito, nosotros normalmente no tenemos mucho problema cuando la Biblia está hablando de tentación. ¿No? Porque obviamente incluso hasta la lógica nos asiste cuando decimos, bueno, Dios no me va a tentar a hacer algo malo porque Dios es bueno, ¿no? Exacto. La lógica me va a decir, en términos de tentación, no es Dios el que me va a tentar a hacer algo malo, ¿no? Amén. Sin embargo, hay otro mensaje que está transmitido en este mensaje que tiene que ver con interpretar el texto original, ¿no? Y para que nosotros podamos entenderlo esto en su verdadera dimensión, ahorita estaba buscando alguna traducción, creo que no la tengo a la mano, pero de todas maneras voy a seguir buscando ahorita, ¿no? En la Biblia electrónica que tengo. Pero todo esto tiene que ver también con lo que son las pruebas en general que atraviesa el creyente. ¿A qué me voy? En este texto, y hay otro texto en Primera Corintios también que en un momento yo voy a mencionar, lo puedo mencionar ahorita, ¿no? Vale. eh, está en Primera Corintios 10, lo tengo acá.
es un texto que habla también de la palabra tentación, ¿no? Y dice, es justamente 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, ¿por qué he leído este segundo texto de 1 Corintios? Porque la palabra tentación también está presente acá. En Santiago dice, si alguno es tentado, no cometa la torpeza, es más o menos parafraseando, ¿no? No Mm. cometa la torpeza de decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿no? Y obviamente, como decía hace un instante, si nos referimos a la tentación, no hay mucho donde perderse, ¿no? Porque hasta la lógica me dice, Dios no me va a tentar a hacer algo malo. Pero cuando uno examina otras traducciones, y en este caso me voy a ir a este segundo texto de Mm. 1 Corintios, hay muchas versiones. Yo quiero ver si ahorita en Biblia electrónica la tengo a la mano, alguna versión que corrobore lo que estoy diciendo, que en vez de usar la palabra tentación, usa la palabra prueba. Ujú. ¿Cómo lo traducen otras versiones este texto de 1 Corintios? Lo traducen más o menos de esta manera, dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Ujú. Una de las revelaciones más grandes, un momento en que la palabra de Dios fue alumbrada a mi entendimiento, fue entender que la palabra tentación que aparecen en estos textos que estamos nosotros viendo, en otras versiones es reemplazada por la palabra prueba. ¿Qué es lo que estaría sugiriendo la palabra si nosotros corroboramos estas otras traducciones? Estaría sugiriendo que las tentaciones, o sea, que yo sea tentado a hacer algo malo, o las pruebas en general, cualquier prueba que me venga a mi vida, ¿no? Si estoy atravesando alguna dificultad, una prueba, es también algo que está incluido en estos textos. Por eso he querido leer este segundo texto en base a otras traducciones, donde está hablando de pruebas. ¿A qué quiero llegar, Luchi? Según el análisis textual de estos pasajes pueden aplicarse a lo que es la tentación a hacer el mal, pero también a las pruebas que nos vienen. En otras palabras, si alguno es probado, si te viene una prueba, no digas que esa prueba te viene de parte de Dios. Hay un sentido en ese sentido, hay un sentido adicional al que nuestra traducción menciona, que tiene que ver que no solamente la Biblia está hablando de tentaciones, sino de cualquier prueba. En otras palabras, de lo que hemos venido hablando en estos últimos programas, Luis, que las cosas malas, ¿de dónde vienen? Muchas personas agarran y dicen, Dios me ha mandado esta prueba porque quiere probarme, Dios me ha mandado esta desgracia porque quiere probarme si soy buen, si soy fiel, si no soy fiel. Pero si nosotros hacemos un estudio de estos textos a la luz de los originales, la tentación a hacer el mal o las pruebas que vienen a nuestra vida tienen el mismo origen. Y su origen es el diablo, su origen es Satanás. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esta primera idea que lanzó? Ujú. Estoy pensando, en realidad, bueno, yo veo una diferencia, no solo semántica, sino de propósito en cuanto a prueba y tentación. En el Antiguo Testamento dice la palabra en una parte que Dios probó a Abraham. Sí, Y obviamente sabemos que Dios no tentó a Abraham a hacer el mal, no tentó a Abraham, exacto. pero Dios prueba los corazones. Ahora, no es porque, y ese es el desafío, ¿no? Yo estaba en el Instituto Bíblico en Estados Unidos con el ministerio John G. Lake y el hermano Curry Blake, y bueno, no quiero ser autorreferencial en esto, pero él decía, cuando tú tienes tu doctrina todo linda armada, y en base a varios textos de la Biblia, y te topas con un verso que desafía tu doctrina, o eso que quieres establecer, diremos por la palabra, detente y estudia el verso y entendelo, ¿no? O sea, no es cuestión de ignorarlo. Ahora, yo coincido plenamente contigo
más quiero complementar el punto de que Dios, o sea, la raíz, como tú bien lo has dicho, desde la base lingüística, la raíz de la palabra que se traduce a veces tentación y a veces se traduce como prueba, tiene la misma raíz en el idioma original griego del Nuevo Testamento. Exacto. Entonces, a veces puede haber una prueba que venga una situación o que Dios nos tome examen. Yo creo que sí, porque ¿cómo yo sé cuál es mi rendimiento, mi aprovechamiento y mi aprendizaje? Yo, como alumno, si no soy sometido a una prueba, ¿verdad? Ahora, hay diferencia entre lo que puede ser una circunstancia para yo, a partir de una decisión, digamos, darme cuenta de cuán afirmado estoy en los principios de Dios, a una situación que me está provocando o me da la posibilidad de caer en pecado y de eventualmente destruir mi vida. Hay un hermano que es Rick Renner, es un erudito del Nuevo Testamento. Estuve en la conferencia, él estuvo ahí ministrando eso y siempre nos referimos a él también, tú y yo lo conocemos, el hermano Rick Renner. Él hablaba sobre que la palabra tentación, en la acepción más dura y contundente de la palabra, dice, da a entender una circunstancia que puede ocasionar destrucción absoluta. ¿Ya? Una figura, la figura es la de una vasija que es golpeada por un mazo que se rompe y cuyos pedazos siguen siendo golpeados repetidamente hasta quedar pulverizada sin que quede nada de ella. Esa es la tentación. O sea, una Wow. circunstancia que viene a destruir nuestra vida, a hacernos caer, a hacernos tropezar, pero eventualmente, de ser posible, de parte del enemigo, traer destrucción y ruina a nuestra vida. Obviamente Dios no está en eso. Ah, Obviamente Dios no promueve eso. El carácter de Dios le impide hacer eso. Y una revelación mínima del carácter de Dios debería a nosotros parar las orejas, hacernos parar las orejas y no tragarnos cualquier idea de que, oh, es que Dios está utilizando esta enfermedad para crear piedad en mí o para saber hasta dónde yo voy a aguantar, porque mucha gente atribuye lo malo a Dios. Ese es el problema. No eso. somos discípulos de Cristo, muchos somos discípulos de Job. O sea, la Biblia nos manda a ser discípulos de Cristo. Y gente dice, ¿no? Sobre trato y enfermedad y todo. A veces, no, es que Job, hermano, no te olvides de Job. Y yo les digo, no te olvides de Jesús. De Isaías 53, Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestros dolores en la cruz, ¿no ve? Cargó con nuestras injusticias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Entonces, eh, el atribuir el mal a Dios es andar en la escuela doctrinal de Job. ¿Qué le dijo a su mujer? Recibiremos de Dios solo lo Exacto. bueno y no lo malo. Y está en el texto, Jaimito, pero la gente toma eso como si fuera algo aplicable. O sea, la Biblia en el texto también relata que Judas fue y se ahorcó. Y cuando nosotros fallamos a Dios, ¿vamos y nos ahorcamos o vamos y procedemos al arrepentimiento de acuerdo a primera de Juan 1:9? Entonces, hay cosas que en la Biblia están habladas para amonestarnos, para hacer un ejemplo de las cosas que hacer, qué no hacer, pero no necesariamente todos los versos de la escritura, toda la escritura tiene un enfoque didáctico de enseñanza que busque una acción definitiva imitando eso. Job dijo, del Señor no solo vamos a recibir todo lo bueno, no solo lo malo, no, lo malo viene del diablo. O sea, Juan 10:10, el ladrón si no viene a hurtar, si no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay muy poca revelación del diablo trabajando en el Antiguo Testamento, aunque el diablo trabajaba bastante en el Antiguo Testamento. Pregúntale a Adán y Sí. Eva en el huerto del Edén y se arruinó todo por ahí. Entonces, volviendo al texto aureo, diremos así, clave en Santiago, eh, a partir del estudio del hermano Renner y eruditos bíblicos, básicamente Pablo, no Pablo, Santiago, se entiende que Santiago está como un pilar en la iglesia en Jerusalén, es un pastor, y él está dirigiendo su carta a hermanos de la diáspora, de la dispersión, o sea, gente que de un momento a otro había tenido que dejar Jerusalén a causa de la persecución que se había desatado, más o menos Hechos 8 y 9. Entonces, parece que él mantiene correspondencia con algunos hermanos y básicamente el texto vendría a ser algo así, la traducción ampliada del texto de Primera Corintios, perdón, de Santiago 1:13 sería algo así. He escuchado lo que ustedes dicen
y está equivocado. Y quiero que detengan eso, que dejen de hablar, de afirmar, de pensar que Dios los está tentando. Así categórico, o sea, ni siquiera se atrevan a volver a repetir eso. No quiero oír más de eso, hermanos. O sea, eso es lo que está diciendo el griego, ¿ya? Y luego, cuando dice por Dios, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, o si es por Dios o de parte de Dios. Se dice, en el griego se puede usar una de dos palabras. Una es la palabra hupo, que tiene que ver con una acción directa. Equivale a decir, Dios mismo me está golpeando, destruyendo. Ahora, Santiago dice, es impensable. No lo Exacto. digan. No afirmen eso. Es una mentira. ¿Ya? Pero en el versículo 13 se usa otra palabra, sin embargo, es la palabra apo en griego. ¿Qué significa en este caso hacer algo a distancia? Básicamente el sentido es permitir, permitir. ¿Ok? Dice, entonces, en vez de alguien afirmar que Dios les está destruyendo la vida, ellos eran suficientemente inteligentes para no afirmar eso. Ellos decían, sabemos que Dios no nos hizo directamente esto, pero quién sabe en su soberanía, Dios de alguna manera, a la distancia, Dios lo está permitiendo. Él está permitiendo que esto no suceda. Ahora, quedarse en eso. Sería lindo que nos quedemos en eso, un mal menor, diremos así. No sería lindo, pero si pudiéramos elegir quedarnos con eso, el problema es que ese pensamiento equivocado instalado en la mente de los hijos de Dios acerca de que Dios está permitiendo, conlleva otro pensamiento. Si Dios lo está permitiendo, ¿quién soy yo para no recibirlo? ¿Quién soy yo para no sufrirlo? ¿Quién soy yo para oponerme? Porque todos, hermanos, queremos agradar a Dios. Hablo a la audiencia. Todos queremos agradar a Dios, todos queremos servirle, todos queremos crecer en Él, todos queremos ser conformados a la voluntad de Él. Pero si Él en su voluntad permite algo, lo que me toca es entonces aceptar con humildad y pedir gracia que me lleve a soportar. Porque esa es la otra mala palabra, tener paciencia, Sí. soportar pacientemente. No, hermano. Santiago es categórico. Nadie se atreva a decir que esto que les está pasando vino de parte de Dios y o que Dios permite eso. Amén. Ese es el punto. Amén, amén, Luchito. Es interesante, has tocado puntos eh, claves. Ahora, yo quiero tocar dos puntos. Ver una aparente contradicción en la Biblia. Luchito, ¿tú piensas que hay contradicciones en la Biblia? Ninguna. Yo creo en la inerrancia de la palabra. No hay errores. Es infalible. Es La infalible. Biblia es infalible. Ahora, a veces hay contradicciones aparentes que a veces hay que considerar Porque contextos y todo. Exacto, porque hay una situación en el Antiguo Testamento que tiene que ver con David, que Sí. aparentemente está mostrando una contradicción en la Biblia, ¿no? Ahora, Luchito, yo estoy 100%, 101% de acuerdo contigo en que la palabra de Dios es infalible. Y yo no creo que hayan contradicciones en la Biblia. De hecho, a lo largo de la historia, por ejemplo, Lutero pensaba que Pablo y Santiago se contradecían en el tema de la fe, digamos, en algún momento. Hoy sabemos que no se contradicen, pero ese es otro tema. Pero hay un episodio en la vida de David que la propia palabra de Dios nos los muestra de formas diferentes en los pasajes paralelos. Por ejemplo, estoy hablando de David siendo tentado a hacer el censo, Ujú. ¿no? Porque hay un momento en la vida de David que dice, voy a hacer un censo. Obviamente, el censo en sí no tiene problemas, o sea, no, un censo no es algo malo en sí, pero en los tiempos bíblicos los censos tenían que ver con la capacidad militar de los pueblos. Se hacían censos para ver cuál es la capacidad militar que yo tengo. Ujú. Y ese es el sentido del censo que un rato de esos a David se le ocurre hacer, ¿no? Pero fíjate lo que dice en 2 Samuel, capítulo 24, verso 1.
La Biblia dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Es ¿No? segunda Samuel 24, ¿no? Segunda Samuel 24, Ya. verso 1. Ahora, acá hay algo que siempre debería llamarnos la atención, porque estamos hablando de Santiago y estamos diciendo, Santiago está afirmando, nunca, jamás se te ocurra decir que eres tentado de parte de Dios. Pero acá si yo leo literalmente, esta tentación a hacer un censo en segunda de Samuel, aparentemente vendría de Dios. Y lo voy a volver a leer, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo. Fíjate lo que está diciendo, Luchito, la Biblia está diciendo que Jehová incitó a David a hacer un censo. Sabemos, cuando uno lee la historia, que en realidad este es un pecado de David y que al final a David le cuesta caro, ¿no? Porque al final llega una plaga que termina diezmando el ejército que él mismo había censado, ¿no? Y vemos algo malo, y sin embargo la Biblia dice Jehová incitando a David a hacer algo malo. Claro, si nosotros solamente veríamos esto, y aquí también entra otro punto, Luchito, que hemos tocado en estas últimas charlas, que tiene que ver con la revelación progresiva de la Biblia. La Biblia es una revelación progresiva. ¿Qué es lo que está pasando en este texto de Segunda de Samuel? Aparentemente, lo que tú dijiste hace un rato es algo que yo estoy convencido. En el Antiguo Testamento, la actividad de Satanás no estaba revelada, ¿no? De hecho, cuando yo leo el libro de Job, yo me doy cuenta que Job ni siquiera tomaba en cuenta la existencia de un tal Satanás. Porque al final el que escribe sobre Satanás arruinando a Job es el autor del libro de Job y de repente el propio Job no fue el autor. Cuando yo leo el libro de Job, yo veo que Job está atribuyendo, no vamos a recibir solamente lo bueno de Dios, también vamos a recibir lo malo de Dios. Job pensaba que también lo malo venía de parte de Dios. Sí, Y exacto. en este caso, perdón un ratito antes que se me corte ya. Y en este caso, aparentemente, estaríamos también nosotros viendo una situación así. Pero ¿qué pasa si yo examino el texto paralelo de este segunda de Samuel capítulo 24? En nuestras Biblias nos muestra en qué lugar está el paralelo. Está en Primera de Crónicas capítulo 21. Si yo me voy a Primera de Crónicas capítulo 21, es ahí donde la Biblia ya me muestra la verdad. ¿Qué es lo que yo puedo deducir? Primero lo leeremos. Leeremos lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 21, que es el pasaje paralelo de Segunda de Samuel 24. Pero Perdón, aquí ¿es ya las 21 cosas, o es 27, Jaimito? Porque yo tengo en mi referencia dice 27. no, 21 es. Primera de Crónicas 21, Ah, mira. verso Ya. 1. Claro, Claro, aquí está. Ujú. en Segunda de Samuel dice que Jehová incitó a David. Y eso está contradiciendo lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que el momento en que se escribió Segunda de Samuel, tal vez no estaba completamente revelada la actividad de Satanás. Los libros de crónicas, cuando uno estudia la historia de la Biblia, se piensa que los dos libros, que eran uno solo, los libros de crónicas, fueron escritos después del cautiverio de Babilonia. Incluso muchos estudiosos afirman que el que ha podido ser el autor de los libros de crónicas es el propio Esdras, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo después de David. Pero ¿cómo en crónicas está relatado esto? Dice, Genial. pero Satanás, aquí es donde en crónicas la Biblia le atribuye esta tentación a David, ya no a Dios, sino a Satanás, que dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Claro, en Primera de Samuel la Biblia nos está diciendo, es Dios que incitó a David. Y eso sería una contradicción. Eso tiraría por tierra nuestra charla de hoy día. tiraría, por, tiraría por tierra nuestra charla de hoy día. Porque, claro, alguien me puede agarrar la Biblia y dice, ¿qué me dices de esto? ¿No? Dios incitó a David a hacer algo mal. Bueno, mi respuesta sería, bueno, no estaba todavía revelada, es una revelación progresiva. En momentos, cientos de años más tarde, no sé cuántos cientos, 200, 300 años más tarde, se escribe crónicas,
Pero el que escribe crónicas, no sabemos quién es, si es Esdras o es otro, ya tiene Ujú. una revelación precisa. Y aunque es todavía el Antiguo Testamento, ya tiene una revelación de quién tentó a David a hacer algo malo. Y lo dice claramente, ¿no? Lo dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo. Tengo un punto más, pero me gustaría Excelente. escuchar tu punto de vista. Hermano, a ver, qué lindo. Esta es una charla, esta es la característica de nuestros charlas de café. Sí. Eso es sentarse y pensar y necesitamos siempre aplicar dentro de esta herramienta, yo lo llamaré así, del entender y el utilizar el principio de la revelación progresiva de la palabra de Dios. Necesitamos determinar el carácter de Dios. Ven. Y a partir del conocimiento del carácter de Dios, poder entender su devenir, su trato con las circunstancias, con la nación de Israel, con el pecador, porque es importante. Ahora, ¿qué es lo que nos revela el carácter de Dios? Es Jesús. Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y Gloria a yo Dios. somos uno, yo estoy en Él, Él está en mí. Punto. Entonces Jesús es el que revela el carácter de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento sabemos y hemos hablado acerca de esto, mucho de lo que sucedía bajo la sombra de la revelación, mucha tipología, pero cuando viene Jesús, Él viene a manifestarnos al Padre. Y Él viene a ser el Padre, llegue a ser su Padre, nuestro Padre. Tú sabes, Jesús, la Biblia primero define a Jesús como el unigénito, pero después lo nombra como el primogénito, ¿no? Entonces, después de la redención, Jesús no es el único, nosotros venimos a ser hijos de Dios, entonces Él es el primogénito. Y es interesante porque aquí no es simplemente contrastar verso y verso, ¿no? En uno dice que fue Dios, ahora dice que fue el diablo y ahora ¿qué? Tiramos una moneda al aire y definimos, abrimos una encuesta a nuestros oyentes para que vean. Hay principios de interpretación. Entender la revelación progresiva de la palabra de Dios es clave para esto, para resolver esto, primero. Segundo, dentro de esa revelación progresiva entendemos el carácter revelado de Dios. Dios entonces tienta a hacer el mal. O sea, Dios incita a alguien a hacer algo que lo desagrada a él, para él luego, a partir de ese desagrado, juzgar. Entonces es Dios entonces jugando ping pong en los dos lados de la cancha, ¿no? O jugando ajedrez, ¿no? Mueve la casilla la blanca, da la vuelta el tablero, responde la negra, da la vuelta. Exacto. ¿Hace Dios eso? O sea, ese es el punto. ¿Y cuál es el argumento que nosotros tendríamos a favor? Siempre, Curry Blake enseñaba esto y decía el hermano Curry, si vas a especular, porque a veces te lleva a la especulación, es vertir un Sí. criterio o algo que puede no ser contundente, está basado más en una opinión que en una verdad objetiva. Pero él decía, si vamos a especular, especularemos por favor de Dios, no en contra, porque Dios es Exacto. bueno. Dios es Exacto. bueno o es malo. Exacto. Es bueno y si es bueno, su naturaleza es de bondad. Entonces usa Dios al diablo para ejecutar sus designios. O sea, un padre utiliza al vecino para disciplinar al hijo o un padre toma la responsabilidad de disciplinarlo. Ese es el punto. Y desde ese punto de vista, querido Jaimito, yo me quedo con lo que dice Primera Crónicas 21. O sea, tú has planteado un caso magnífico, magnífico. Pero, ¿qué es lo que hace Dios y qué es lo que hace el diablo? Ese es el punto. Y claro, tenemos que tener la luz del Nuevo Testamento y tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros para revelarnos, pero como te digo, yo me quedo con Primera Crónicas 21. Por supuesto. Por supuesto, porque al final, Luchito, estamos considerando tú y yo, al ver, al examinar estos dos pasajes, tenemos en mente que hay una revelación progresiva. Progresivamente se ha ido revelando poco a poco las cosas. Claro. Y una de las cosas que no se conocía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Job,
que muchos aseguran que el libro de Job es tal vez el libro más antiguo de la Biblia, o está junto con los libros más antiguos, con Pentateuco, ¿no? Exacto. Y obviamente es una edad muy temprana, es una época muy temprana para que esté revelada muchas cosas, y en el momento en que están pasando esas cosas, ni siquiera sabían la existencia de Satanás. Más adelante, cuando escriben el libro de Job, el escritor ya conoce esto. Y obviamente al comparar estos dos pasajes, si tú te quedas con Segunda de Crónicas, y yo me quedo con eso, o sea, Dios, y me gusta lo que tú acotas, Luchito, ¿no? Porque muchas veces hay temas que uno especula, ¿no? Quiere especular. Pero el asunto es que normalmente la mente no renovada tiende a especular echándole la culpa a Dios de Es las mucho más cosas. O sea, cómodo, ¿no? seamos sinceros, la mente no renovada, la mente carnal, es más proclive a aceptar que las cosas malas y las cosas buenas vienen de parte de Dios. La mente natural, la mente carnal, es más proclive a aceptar la postura de Job. Las dos cosas me vienen de Dios. Mm. Pero cuando uno va renovando su mente y va conociendo, porque el tema que está detrás de lo que estamos hablando, Luchito, es el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Exacto. Y si Dios quiere alguna que vez te me vaya toca bien a partir de especular, su carácter. claro, si alguna vez me toca especular algo, lo voy a hacer lo que tú decías, ¿no? Lo voy a hacer a favor de Dios, considerando que Dios es un Dios bueno, ¿no? Amén. Ahora, hay otra cuestión que tú has mencionado y que también sería bueno ponerlo sobre la mesa. Incluso tú pones un ejemplo, y es una ilustración muy, muy simple, pero que ilustra el punto. No, yo no voy a usar al vecino para disciplinar a mi hijo, ¿no? No le voy a contratar al vecino para que le quiebre las piernas a mi hijo, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo, como soy su papá, no quiero hacerlo, pero lo voy a contratar al vecino para que haga eso y lo discipline a mi hijo, ¿no? El punto es, si Dios está tratando con nosotros, nosotros somos sus hijos. Siempre tenemos que ver a Dios desde la perspectiva de un Dios bueno. Ahorita vamos a volver a Santiago, Luchito, Mm. porque Santiago va a terminar diciendo, no erréis, dice, ¿no? No Ujú. erréis, toda buena dádiva, como tú decías, no se les ocurra pensar que estas cosas vienen de parte de Dios. Pero hay otra cuestión que también en mis meditaciones en la Biblia, en la administración de la palabra, yo he advertido en la Biblia, que hay situaciones en las cuales Dios necesita juzgar a alguien, a una nación, a un rey, a una persona. Ujú. Y obviamente ahí no estamos hablando de disciplina, porque el juicio no tiene que ver con la disciplina. No, la disciplina tiene que ver con Dios disciplinándonos a nosotros como sus hijos, ¿no? Y si algún momento Dios necesita de alguna forma jalarnos las orejas, lo va a hacer, es disciplina, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Dios quiere juzgar, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay juicio? Por ejemplo, los tantos juicios que han habido en la Biblia. Me viene a la mente un pasaje de la Escritura en la que Dios quiere juzgar a un rey muy malo, ¿no? A veces no pienso que él no era tan malo como su mujer, ¿no? Tú sabes, estoy hablando de Acab, ¿no? Del rey Acab. A veces lo veo a Acab como un pobre manipulado, ¿no? Porque en realidad vemos que Acab algún rato incluso se arrepiente y Dios lo perdona, ¿no? Pero la influencia de Jezabel, su esposa, era lo que lo convertía y lo convirtió en un rey muy malo. Y en el capítulo 22 de Primera de Reyes es cuando Dios quiere juzgar a Acab, ¿no? Ahora, es un texto un poco largo, lo voy a resumir, voy a poner un poco las ideas. Pero de repente Dios quiere juzgar a Acab, y se juntan todos los profetas, no todos los profetas, y todos los profetas, sus profetas de Acab, le dicen, anda, vas a ganar en la guerra, vas a ganar, porque tenía que enfrentar una guerra, y todos sus profetas le dicen, así los vas a destrozar a tus enemigos, ¿no? Ahora, Mm. esos profetas eran profetas falsos, porque en realidad no era lo que pasó cuando vemos la historia, no vemos que esos profetas, no se cumplió la palabra de esos profetas. Amén. Pero había un profeta que era el profeta bueno, si no me equivoco su nombre era Micaía, ¿no? Y lo hace llamar a Acab a Micaía, y le dice, ¿qué es lo que Dios, qué es lo que Dios
te ha mostrado, yo voy a ganar o no voy a ganar esta guerra. Y un poco este profeta bueno, para llevarle la corriente a acá, lo que hace es decir, te va a ir bien, vas a tener victoria sobre tus enemigos, pero acá se da cuenta que está engañándolo. Él le dice, yo te he dicho que me digas, va a ver. Y es ahí donde la Biblia nos muestra algo que sucede. Fíjate, ¿cómo lo veo yo? Lo veo que Dios quiere mandar un juicio acá. Y mandar un juicio es hacerlo perder en la guerra, ¿no? Y que pierda en esa batalla. El asunto es que Micaías lo que hace es mostrar algo que le revela en el mundo espiritual, ¿no? Y lo que dice, lo voy a leer, dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, perdón, entonces dijo, oye pues la palabra de Jehová. Yo vi, esto es lo que le dice el profeta bueno, ¿no? Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, mira, esta parte a mí me llamó mucho la atención hace muchos años. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Este diálogo es muy especial. Dios charlando con un espíritu malo. Le dice, ¿de qué manera lo vas a inducir? Y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora, mire, este es un pasaje del Antiguo Testamento que nos muestra lo que pasa en el mundo espiritual. Aquí el que escribió esto tuvo algún discernimiento de espíritus, que le mostró lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Pero aquí yo pongo las dos cosas. Uno, cuando Dios quiere disciplinarnos a nosotros, Dios no va a usar, no lo va a usar al diablo para traernos cosas malas. Pero en el caso de que haya un juicio, aquí se revela algo. Porque ese espíritu de mentira, porque todos los profetas de Acab estaban diciendo, vas a ganar, vas a ganar. ¿Y por qué le estaban diciendo eso? Porque efectivamente había un espíritu de mentira. Ese espíritu de mentira no es de Dios, pues. Ese espíritu de mentira, las cosas malas no vienen de Dios. Pero es aquí, en el tema del juicio, cuando Dios quiere juzgar a alguien. Es como si Dios le permitiera a los espíritus malos, como si abriera la compuerta de los espíritus malos para que traigan alguna desgracia a aquel o aquella nación o aquella persona a quien Dios quiere juzgar. Porque aquí sí vemos que Dios está preguntando a los espíritus malos, ¿quién le va a inducir? ¿Quién lo va a inducir al error acá? Y aparece un espíritu malo y dice, yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo voy a ser espíritu de mentira. Y es ahí cuando Dios le dice, ve, anda, ¿no? Entonces, para mí es claro que en los tratos que Dios tiene con nosotros, sus hijos, las cosas que tenemos que esperar de Dios son las cosas buenas, no las cosas Amén. malas. Dios Amén. no va a usar al diablo para disciplinarnos. Pero ¿qué pasa en el caso de un juicio? Yo me doy cuenta, Luis, que ni siquiera en el caso de juzgar a alguien es Dios haciendo las cosas malas. O sea, Dios es un Dios bueno. Ni siquiera para juzgar a alguien es Dios haciendo las cosas malas, sino como que Dios abre las compuertas y alguien quiere decir lo que Dios permite a los espíritus malos, ir contra la persona a quien Dios quiere juzgar. ¿Qué opinión te merece Tiene esto, Luis? sentido y me estás haciendo pensar más de lo que quisiera pensar hoy. Qué bromeando. No, pero tiene sentido. O sea, uno tiene que ver la manera de explicar, porque esto está en la escritura. Ah, Ahora, el gran problema para muchos es que a veces se toma un episodio que está en la escritura, pero se lo generaliza, ¿no? Se lo extrapola para toda situación cuando no es aplicable. Ese es desconsiderar, no considerar el contexto específico de la situación. Y hay que entender que hay diferencia también en la relación de las personas respecto de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo. Ahora, definitivamente hay obra de demonios enseñando error, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, como en nuestros días. La Biblia dice que probemos los espíritus en Primera Juan, ¿no?
Porque hay que probar el espíritu. No todo el que dice Señor, Señor, o el Señor dice esto y esto y esto. Hay que probar los espíritus, hay que probar la fuente de inspiración, la fuente de esa inspiración, de esa operación, de esa palabra, de esa profecía, ¿no? Y bueno, hay que entender y hay que discernir todo también a la luz del texto de la palabra de Dios, ya concluido. El canon de la Biblia está ya escrito, nada nuevo se va a añadir, nada se va a quitar y ya, ¿no? Pero hablando del texto y del episodio en la historia y en la revelación de Dios a la humanidad, entendemos que esto ha pasado, sabemos que esto ha pasado en el Antiguo Testamento y bajo circunstancias muy particulares, lo cual no indica que sea el obrar normal, sistemático e intencionado de Dios todo el tiempo. Ahí está el punto. En el Antiguo Testamento había muy poca revelación, prácticamente no hay revelación del diablo y las obras perversas de él. Nos quedaremos en la parte de la interpretación positiva del asunto. Al final, ¿quién indujo a Acab? Fue un Un demonio. espíritu, un demonio, claro, Punto. ¿Vamos a ser claro, guiados por demonios siendo hijos de Dios, teniendo el Espíritu Santo de Dios, teniendo el texto de la Escritura? No. O sea, idealmente no. O sea, operamos a partir de la mente de Cristo, de nuestra unión fundamental, legal, básica con el Espíritu Santo. Nuevo Testamento, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Indica eso que somos infalibles, los nacidos de nuevo, los líderes? Yo tengo mucho cuidado, hermano, con gente que tiende a espiritualizar todo y hablo de hermanos en la fe, lamentablemente, que a mí me han dicho alguna vez, no, pero hermano, yo estoy orando, yo estoy buscando de Dios sinceramente, yo estoy ayunando, entonces todo lo que me diga de Dios, no hay manera que yo me equivoque. ¡Wow! Ese ya es un gran problema. O sea, yo tiendo a ser positivo en las cosas de Dios, pero tener fe no es volverse presuntuoso. claro. Yo estoy, como todos, sujetos a equivocarme y a escuchar algo de una fuente equivocada, porque el enemigo busca tentarnos y engañarnos. Una de sus principales armas es el engaño. Sabemos eso. Entonces, Dios me da Amén. la palabra, gloria a Dios, escrita, que es la autoridad, es la fuente, debe ser la fuente de autoridad, regla, norma y conducta en nuestra vida. Y Dios me da adentro el testimonio interior del Espíritu Santo, que no está asociado a un sentimiento de bienestar, no, es un saber, más que un sentir, yo digo, el discernimiento del Espíritu es un saber. Y es más, iré un poquito más allá. Puede provocar gozo y alegría en mi corazón, pero no dependo del gozo y la alegría en el corazón, dependo del testimonio interior, del saber. Y el saber no necesariamente está asociado con un sentimiento, sino es un conocimiento en el fuero interior, en mi lugar de comunión con Dios, que es el espíritu, ¿no? El espíritu humano es el asiento de revelación, comunión e intuición, ¿no? Con el Señor. Y como Amén. decía un hermano que se llama Jesse Duplantis, evangelista, él decía, solo podemos aprender en la vida de dos maneras, por revelación o por tribulación, ¿no? Y hay muchos cristianos que están aprendiendo por tribulación, o sea, prueba y error, no, no era bien, no era bueno, no era bueno, no era bueno. A ver, un cachito. Dios quiere enseñarnos por revelación, revelación de la palabra, revelación de su carácter, comunión a través de su palabra y el Espíritu Santo. Y cuando digo su palabra es entendiendo, no solo aplicando, sino interpretando la palabra correctamente, que eso es lo que estamos tratando de hacer en estas charlas. Amito, Amén. cuando tú trazas el paralelo de lo que has dicho magistralmente de Samuel y Crónicas, wow, ¿qué pasó? ¿No? Claro. Y hemos dado la llave. Ahora, bueno, el que quiera usarla bien, el que quiera rebatir o no vamos a hacer una, no, el propósito nuestro no es crear polémica ni roncha, pero el que quiera creer de otra manera, crea de otra manera, conforme a tu fe se ha hecho, hermano. O sea, yo no voy a estar discutiendo, pero es así, es real, es real. Y, y el punto, volviendo a este asunto de amados hermanos, diciendo, yo estoy buscando de Dios, yo soy sincero, yo leo la palabra, yo estoy ayunando, yo no me puedo equivocar. Deberías volver a leer la palabra y volver a buscar a Dios. No somos infalibles, no No somos somos. infalibles. Por eso es que Dios
nos llama a tener una vida de comunión con Él. Y parte de esa comunión no solo es ir donde Dios y preguntarle todo el rato qué hacer, porque yo conozco gente que, y le has preguntado a Dios, ¿y qué te ha dicho Dios? O sea, como si Dios fuera el GPS en la vida de uno, un ratito. Dios tiene el GPS, tenemos el testimonio interior, pero Dios es Dios, Él quiere tener con nosotros una relación con Él. Si lo buscamos solo para pedir su consejo y nunca para ministrarlo, para decirle lo mucho que le necesitamos o lo mucho que le amamos y buscar tener comunión y compañerismo con Él y su palabra, haciéndonos conscientes cada vez más del Espíritu Santo en nosotros, estamos cerrando. Estamos cerrando, porque no, Dios no es solo nuestro guía, Dios es nuestro Señor, pero es nuestro Padre Celestial. Entonces, creo que parte de todo esto es, y es una evidencia del tener un crecimiento que apunte a la madurez y a la formación plena del carácter de Cristo en nosotros, es tener humildad y decir, caramba, a veces yo puedo equivocarme, pero confío en el Señor, en que Él me va a revelar, y me va a mostrar y voy a seguir adelante. Y hacemos el ajuste y seguimos adelante, ¿no? Y no partir desde la premisa de que yo soy infalible. No, solo hay un infalible y ese es Dios. Amén. Nosotros, por eso pedimos consejo, hermano. Por eso nos tenemos tú y yo como amigos, como compañeros de ministerio. Por eso hay gente, hay poca gente, pero a la que uno se abre y actúa bajo una cobertura o una relación ministerial de total compañerismo, de total desinterés humano y siempre apoyándonos para alentarnos a seguir a las buenas obras y seguir adelante. Amén. Ese es el punto. Hoy día tú has tratado algo que realmente te bendigo, Jaimito, porque has bendecido mi vida. O sea, pusiste tu dedo en unos puntos críticos, por así decirlo, pero desde Gracias. una perspectiva de entendimiento y sapiencia. Yo le doy gloria a Dios por eso, Amén. porque Amén. esa es la idea, ¿no? Entonces, quiero animar a todas las personas, nuestro corazón no es, nunca va a ser demostrar si sabemos mucho o poco, y me refiero, me estoy hablando a los hermanos que nos siguen, porque esa no es la idea. Estamos aprendiendo mucho en el camino. Y muchas de las cosas tampoco las aprendimos directamente por revelación. A veces elegimos en un tiempo de crecimiento, tribulación, no hay que hacerlo, no se debería hacer, pero en realidad más que a veces uno elegir es que las circunstancias, las omisiones que uno comete en la vida, pues lo llevan a eso. Pero más allá de eso, estamos aprendiendo. Y lo que queremos es Amén. dar una reflexión bíblica, cristocéntrica, pero basada en la revelación del carácter de Dios. Mira, voy a ir un poco más allá. Yo no soy teólogo, no me considero un teólogo, ni te considero a ti un teólogo. Entonces, de hecho, es una palabra un poquito que a mí no me suena bien, no me gusta, porque no me Sí, parece. O sea, no tiene un buen alguien sentido. dijo esto, ¿no? Jesús enseñó tan simple que necesitamos dos o tres teólogos que vengan y revuelvan todo y lo hagan inaplicable, inentendible, Mm, ¿no? Y no es la idea. Y yo entiendo que tiene que haber reflexión bíblica, pero no basada solamente en la razón o el entendimiento del hombre, sino en un entendimiento renovado por la revelación del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y eso no nos vuelve más tontos, sino más bien más inteligentes, más apercibidos, y aún creo que potencia nuestras facultades mentales a partir de una renovación activa de nuestro entendimiento, a partir de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Pero gloria a Dios, wow, estoy muy feliz, muy contento. Eh, Jaime, estoy sin palabras. ¿Qué más quieres decir? Ahorita voy a decir algo yo, seguramente. Bueno, primero acotar algo de lo que tú dices. Nosotros no somos infalibles. Muchas veces los creyentes y particularmente los ministros aducen de que, bueno, Dios me ha hablado estas cosas y ahora yo por eso estoy hablando estas cosas. Y muchas veces resulta que son cosas malas o equivocadas, ¿no? Mm. Eso de Dios me ha hablado, hay que manejarlo con mucho cuidado, porque incluso cuando en 1 Corintios 14 Pablo habla sobre la profecía, él dice, los que profeticen, profeticen en orden, pero los demás juzguen. Ajá. Incluso la profecía, lo que Dios está revelando por medio de una profecía en la congregación, debe ser juzgado. ¿Cuál es la base de juzgar cualquier profecía? La palabra. La Aleluya. palabra, ninguna profecía puede ir en contra de la palabra.
Entonces, muchas veces yo tengo prevención contra algunos creyentes, unos ministros, que asumen posturas de infalibilidad, ¿no? Y por eso me interesaba puntualizar eso. Eso. Y es ahí cuando yo, por ejemplo, celebro la amistad que tenemos contigo, porque entre nosotros más bien lo que hacemos es edificarnos y complementarnos, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema, no sé cuánto tiempo tenemos, pero volviendo a nuestro tema, hay un segundo punto que yo quería tocar y lo he encontrado. Este pasaje, ahorita voy a volver a Santiago, pero voy a volver a leer este pasaje de 1 Corintios 10:13, donde la Biblia habla de tentación. En primer lugar, solamente redondear la idea, ¿no? Lo que anteriormente hablé sobre Acab y demás, era para expresarle a nuestra audiencia, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Nunca Dios va a traer las cosas malas a tu vida. Si Amén. vienen cosas malas a tu vida, no vienen de parte de Dios. Y mi punto es la tentación y las pruebas que nos vienen tienen el mismo origen. Y el punto que yo aclaraba, incluso cuando Dios tiene que juzgar a alguien, ni siquiera es Él el que ejecuta las cosas malas. Es más bien como que abre las compuertas. Alguien podrá decir, le permite, pero yo prefiero decir, abre las compuertas para que los espíritus malos traigan el mal. Dios es tan bueno que ni siquiera para juzgar, Él es el mismo el que hace las cosas malas. Ese es mi punto de vista. Pero este pasaje de 1 Corintios 10:13, en nuestra versión Reina Valera dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí la Biblia está hablando de tentación, ser tentado a hacer algo malo, ¿no? Amén. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hace un momento yo decía y establecía un punto en el original, la palabra tentación también, la palabra original que se traduce como tentación, también puede traducirse como prueba. Ujú. Y esto nos evidencia algo, las pruebas que vienen, las cosas malas que vienen a nuestra vida y las tentaciones no vienen de parte de Dios. Este mismo pasaje, por ejemplo, leyéndolo en la versión popular, en la versión Dios habla hoy, Mm. en nuestra versión habla de tentación, pero mira cómo dice, cómo lo traduce la versión Dios habla hoy. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Esta versión no habla de tentación, habla de prueba, ¿no? Y es el mismo texto, ¿no? No han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar. En nuestra versión Reina Valera, la Biblia está hablando de tentación y a veces eso puede confundir, Luis. Puede Mm. confundir, sí, yo sé que Dios no me va a tentar a hacer lo malo, pero las cosas que me están pasando, esta tragedia, esta desgracia que me está pasando, Dios me la ha mandado para probarme porque quiere ver si soy fiel. Y es aquí donde esta traducción tira por suelo un argumento tan craso, ¿no? Porque aquí la Biblia está hablando de prueba, no de tentación. Lo que a mí me hace llegar a la conclusión de que las pruebas, las cosas malas que nos vienen a los creyentes, no vienen de parte de Dios, sino vienen de parte del diablo, ¿no? Mm. Y volviendo a nuestro texto, volviendo al texto de, mira, ya me pasa, ¿no? Pero volviendo al texto de Santiago, quisiera ver un poquito también lo que es el contexto de este texto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a leer Santiago capítulo 1, en el verso 2, Santiago habla de pruebas y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os Aleluya. alguno. Está hablando de pruebas. Ahora, por si acaso, un comentario que es necesario hacer acá, en el sentido de cuando estamos atravesando alguna prueba que puede ser cualquier tragedia, cualquier cosa, es el contexto de lo cual Santiago va a hablar más adelante. Por ejemplo, si nosotros seguimos leyendo y llegamos al punto que es el verso 13 con el que tú empezaste, Ujú. si leemos el verso 12, el anterior,
Santiago sigue hablando de pruebas. Dice, Ujú, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Está hablando de tentación. ujú. Pero a continuación dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El tema aquí está hablando el que soporte la prueba y está hablando de tentación. Mi punto, Luchito, es que las dos cosas están implicadas en estos textos, tanto en Corintios como en este, están implicadas las dos cosas. ¿Qué es lo que me hace deducir que que Santiago, al hablar de tentación en el texto con el que has empezado, está también incluyendo las pruebas? Es lo que aparece en el verso 12, porque el verso 12 dice, está hablando de pruebas y está hablando de la corona de vida, la corona de vida. La corona de vida es uno de los galardones que vamos a recibir los creyentes. Pero, ¿dónde en otro lugar de la Biblia se habla de la corona de vida? Lo voy a encontrar ahorita. Se habla en Apocalipsis de la corona de vida. Esto me permite interpretar, ¿no? Interpretar Exacto. Santiago con la misma Biblia, ¿no? Ujú. Pero en Apocalipsis, en el capítulo 2, es el Espíritu hablando a la iglesia de Esmirna, ¿no? Dice, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. Y ahora el verso 10 habla de lo siguiente, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Wow, esto es o no una prueba para los ministros de ese tiempo, que los echen en la cárcel es una prueba. Pero la Biblia, ¿qué está afirmando? Dios los va a echar en la cárcel, ¿no? Dice, el diablo los va a echar en la cárcel, ¿no? Para que seáis probados, la palabra prueba. El diablo los va a echar en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. La misma corona de vida de la que habla Santiago. Entonces, ¿qué está implicado en Santiago a la luz de estos textos? Está implicado la tentación, pero está implicada la prueba. La Exacto. corona de vida, Luchito, se la ha descrito como el galardón de los mártires, ¿no? La corona de vida, ¿no? En este caso, los de Esmirna han sido probados por el diablo, los ha metido en la cárcel, pero si soportan esa prueba que el diablo ha traído, no Dios, entonces ellos van a recibir la corona de vida, que es la corona de los mártires. Amén. Santiago estaría hablando lo mismo. Santiago está hablando de tentación, pero también está hablando de prueba. Mi punto es, las pruebas, o lo mismo que las tentaciones, vienen de parte del diablo. Ahora, aquí hay algo muy importante que también es bueno comentarlo. Cuando yo estoy siendo probado, la prueba viene de parte del diablo, pero esas pruebas me permiten a mí crecer. Yo personalmente pienso que sí. Yo personalmente pienso que cuando Pablo en Romanos 8, mira, a veces la memoria me traiciona, pero en Romanos 8, Pablo dice lo siguiente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las Las cosas cosas les ayudan a ayudan a bien. bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es lo que yo interpreto a la luz de estos textos? El diablo es el que me prueba. El diablo es el que trae las cosas malas. Sin embargo, cuando estoy en una prueba que el diablo ha traído, yo puedo usar, y Dios va a usar esas cosas para que todo el resultado para mi vida sea bueno. ¿Cuál es tu Basado en opinión? la reacción que tú tengas y la actitud que tú tengas hacia eso. Creo que Exacto, porque hay que aclarar esto también, y lo digo más para el beneficio de los que nos oyen, porque yo sé que estamos masticando un chicle un poquito duro de masticar, pero el punto es, hay que entender que dependiendo de nuestra relación, de nuestra reacción a la adversidad, lo llamaremos así, es que nosotros podemos hacer que esto crezca en nuestra vida. O sea, que, mejor dicho, que genere una posición de un crecimiento y un desarrollo en nuestra relación, en nuestra confianza con Dios o lo que fuera. Pero no es en sí la adversidad la que en sí misma, por sí misma, va a provocar crecimiento, porque es el otro problema, ¿no? Estoy claro. siendo probado. No, no, hermano, no estás bajo un ataque del diablo para destruirte y vos crees que es Dios. Sí, sí.
Y este punto, y perdona que te haya cortado, Jaimito, pero No, yo quería que tú intervengas. gracias. La tentación, de acuerdo al contexto, hace apelación, apela a una condición interna. Yo lo veo así, porque dice, a ver, ¿dónde está? Cada uno es tentado, dice, Dios no puede ser tentado por el mal ni él tenta a nadie, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, la tentación apela a algo interno, a una condición Ex. interna. Y la prueba, entendiéndose adversidad y o ataque, Ujú. es algo externo. Es Ya, algo externo, es el diablo tratando de manera externa, lo que dices en Apocalipsis, ¿no? El diablo va a tomar a algunos y los va a llevar a la cárcel. O sea, este era un ataque externo. exacto. Entonces, enfrentando el ataque externo, somos tentados a muchas veces caer en el asunto, en la tentación, que es por ahí, Dios está provocando esto. O me enojo con Dios, ¿no? O no le intereso a Dios, o Dios no tiene cuidado de mí, ¿no? Y todas esas cosas que son mentiras, que son mentiras. Entonces, bueno, no sé si he traído más luz o he agarrado un resquicio que ahora nos abre otra dimensión No, de tranquilo. considerar, pero creo que cerramos ciertas ideas sobre esto, ¿no? Y creo que es altamente valioso. Y mi carga y mi motivación hacia las personas que nos escuchan es esa, o sea, tengamos cuidado de atribuir a Dios obras del diablo y pretender o creer que porque simplemente sucedieron sobre nuestra vida de manera simplona o simplista, asumir que, bueno, porque sucedieron es algo que Dios está permitiendo, yo tengo que abrirme a eso y recibir ese trato. Y yo estoy abierto a recibir todo el trato de Dios en mi vida, hermanos. Pero eso viene por la palabra y el Espíritu Santo. No por persecución, adversidad, enfermedad o cosas malas llegando, porque Dios no propicia eso, no trae eso en nuestras vidas. Yo resisto eso. La Biblia dice, somesteos a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros. ¿Tiene que ver con la tentación? Claro que sí. El diablo es el tentador, es el adversario, pero también tiene que ver con resistir sus ataques, las Ah, adversidades y las luchas y las dificultades que vienen con el propósito de desanimarnos, de intimidarnos y de estorbar el propósito de Dios en nuestra vida. amén. Ahora, el diablo sabe más por diablo, por viejo que por diablo, dicen, ¿no? Mm. Me interesa tocar el punto que tú estás tocando, esta diferenciación que hace. La tentación apela a cuestiones internas, ¿no? O sea, cada uno es seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, apela a tu concupiscencia, ¿no? La concupiscencia se puede también traducir como malos deseos. Y Ujú. estoy de acuerdo contigo, es una cuestión interna. Mientras que las pruebas, o sea, las adversidades que vienen de afuera, que ahorita estamos afirmando que vienen también del diablo, es algo que viene de afuera, es algo externo. Pero Luchito, una cosa lleva a la otra. Exacto. Porque cuando el diablo trae adversidad a tu vida, ¿con qué propósito va a traer adversidad? Hablamos de lo que es más precioso para el creyente. Lo más precioso que tiene el creyente es su fe, ¿no? Lo más precioso, es más preciosa que el oro, dice Pedro, y Juan dice que nuestra fe ha vencido al mundo. Es lo más precioso. Al final, ¿cuál es el propósito último del diablo al traer adversidades, al traer las pruebas externas y Es adversidades? sembrar duda de nuestra relación con Dios. Exactamente. O sea, al final, cuando el diablo trae estas cosas, no se va a quedar solo tranquilo y cruzado de brazos trayendo la adversidad, sino que ahí va a aprovechar para tentarnos. Ujú. ¿Tentarnos a qué? ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Tentarnos a la duda, al temor y en última instancia tentarnos a la incredulidad. Porque si yo estoy pasando una prueba muy complicada y encima no tengo una interpretación del carácter de Dios, no conozco el carácter de Dios,
Entonces, el diablo puede lograr victoria sobre mí porque la prueba que él ha traído me va a hacer tentar y yo voy a empezar a desconfiar. Entonces Dios no es tan bueno. Dios me va a fulminar. Dios me va a hacer esto. Porque al final, ese es el propósito del diablo con todo lo que hace. Las cosas malas, las hace. Es lo que normalmente yo comento cuando hablo de la enfermedad, ¿no? Cuando hablo de la enfermedad, a mí me ha tocado estar estos últimos años en ataques a mi salud. Y Ujú. claro, son ataques a mi cuerpo. Yo me doy cuenta que son ataques a mi cuerpo. Mi cuerpo está con dolor, mi cuerpo tiene alguna condición que no es correcta y demás. Pero el diablo no se conforma con traer un ataque a mi cuerpo. Porque cuando yo estoy soportando la enfermedad, en ese momento el diablo me bombardea en la mente. O sea, él trajo la prueba para después bombardear mi mente. ¿Y qué es lo que bombardea en mi mente? Pensamientos de duda, pensamientos de temor, de incredulidad. Dios no está acá, Dios no es un Dios bueno, yo me voy a morir. Y al final, el último objetivo del diablo es atacar nuestra fe, Luchito. Yo estoy convencido que una cosa lleva a la otra en este tema. Definitivamente. Y mira cómo, qué lindo es, ya estamos ya sobre el Sí, tiempo, eso, pero cerrando eso la hay que. idea, cuando Jesús habla con Pedro, dice, el diablo les ha pedido o ha pedido sus vidas para zarandearlos Ujú. como a Exacto, trigo. Y yo ya he orado al Padre que tu fe no falte. exactamente, O sea, él no dice, exactamente. yo ya he orado para que no te toque. O sea, mira que paz. No, él dice, yo he orado. O sea, Jesús está diciéndole a Pedro, mira, el diablo te está reclamando, el diablo te va a tentar, te va a atacar. Exacto. Pero yo ya lo he cubierto en oración. Yo Para que ya lo he estés firme en cubierto. tu fe. Exacto, yo ya lo he cubierto. Yo ya he orado al Padre. Pero mi oración ha sido que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque es nuestra fe con la que vencemos. Y dice Exactamente, que tu fe no falte. Y mira, Jesús es muy positivo, porque dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. exacto, Entonces, exactamente. todo esto cierra en la idea. ¿Por qué? Porque la tentación, la prueba, busca desanimarnos, matar la fe, la expectativa, la conciencia y la certeza de la bondad de Dios en nosotros. Primero, luego de nuestra capacidad personal, de la autoridad que tenemos. Y uno dice, pero estoy orando tanto tiempo y no pasa nada. Seguí orando. No te rindas, seguí adelante, vea la palabra de Dios, alaba al Señor. O sea, no hay grandes victorias a partir de pequeñas batallas. Amén. ¿Qué es lo que da una condición de victoria ser grande? Es cuando ha habido batalla, ha habido conflicto. Y hermanos, yo no los busco porque hay otra cuestión, ¿no? Oh, pruebas. Yo le he pedido a Dios que me pruebe. No, yo no pido nada de pruebas ni que venga nada porque ya es suficiente con las que ya tengo, con los ataques, con los desafíos. No necesito más. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, yo quiero demostrarte cuánto te amo. Dame una enfermedad para que te demuestre. No, Dios sabe todas las cosas. Por favor, no somos religiosos. ¿Por qué abrimos la puerta al enemigo con esas declaraciones? Dios mío, basadas en ignorancia de la palabra. Van a venir, hermano. Y tú que me escuchas, te digo, situaciones difíciles, desafíos en la vida, ataques del enemigo van a venir sobre tu vida. No te estoy maldiciendo, no te estoy profetizando mal. Vivimos en un mundo caído. La vida a veces es difícil. Por eso Pablo dice en Romanos, más en todas estas cosas somos más que vencedores. Aleluya. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú Gloria a puedes seguir Dios. adelante, fortalécete en el Señor. No esperes el día malo para fortalecerte. No esperes el día de la prueba, el día del ataque, el día de la tentación para empezar a buscar respuestas, como estábamos hablando el anterior episodio. Llénate de la palabra ahora, llénate del Espíritu Santo ahora, conoce y profundiza en tu conocimiento acerca de Dios, no un conocimiento simplemente mental, intelectual, sino espiritual. Porque la Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Gloria a Tenemos que Dios. aprender a refugiarnos en el Señor. Estamos en Cristo. Colosenses dice que nuestra vida está escondida en Él. Aleluya. Y el diablo no nos puede tocar. Amén. He dicho. Amén, Luchito. Creo que ya estamos sobre la hora. Yo quiero Amén. cerrar esto
leyendo algo que este pasaje de Santiago con el que has empezado, Luchito, es un pasaje que tiene una intensidad muy particular, Amén. porque es lo que tú aclarabas y veías en la versión ampliada, ¿no? El tema es, cuando seas tentado, no cometas la torpeza de decir que Dios te está tentado. Estamos viendo, y es mi postura, de que también eso se aplica a las pruebas. Cuando te seas probado, no digas que Dios es el que te prueba. Pero en la intensidad de este pasaje está en el verso 16 y 17, Ujú. porque Santiago es como que llega a una conclusión y les habla a sus destinatarios, pero escúchenme, nos habla a todos. Amén. ¿Y qué dice? Amados hermanos, no erréis, no erréis, no se equivoquen. ¿Y qué dice en el verso 17? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, me gusta esa expresión, del Aleluya. Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Si yo, si yo quisiera parafrasear esto, lo podría parafrasear de esta forma, ¿no? Hermanos míos, no erréis, no cometan la equivocación de atribuirle a Dios las tentaciones o las pruebas. Amén. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Yo lo parafrasearía diciendo, porque Dios es un Dios bueno. Y lo que tenemos que esperar de un Dios bueno es que venga toda buena dádiva y todo don perfecto. No Amén. podemos esperar que de un Dios bueno venga, es errar, es cometer un error, un graso error, pretender que las cosas malas vienen de parte de un Dios bueno. Ujú. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios es un Dios bueno. No se equivoquen con él. Amén. Aleluya. Aleluya. Y ¿No? solo para Entonces, terminar, perdón, Jaime, solo para seguí, terminar. seguí. En el verso 16 dice en la Reina Valera, dice, amados míos, no erréis. En la PDT dice, no se engañen mis estimados hermanos, pero en la Exacto. NTV dice así, así que no se dejen engañar. Wow. O sea, este errar de la Reina Valera del 60 tiene que ver en el entendimiento como permitir que el engaño venga a nuestra vida. ¿Y quién es el que engaña? Exacto. ¿Quién es el que engaña? Es el diablo. ¿Quién es el ¿No? mentiroso y para mentir? Es el diablo. Ahora, aquí estaríamos aludiendo a un engaño específico, Exacto. que el diablo termina difamando a Dios en la mente de los creyentes, Esa ¿no? palabra era la que yo no hallaba hace un momento quería hablar. Mucha gente difama a Dios. ¿Y qué es Exacto, difamar? Es hablar mal de. Es crear una fama exacto, contraria. Y exacto. creyentes difaman a Dios. Hermano, cuando tú estás atravesando un ataque del enemigo y atribuyes a, a Dios ese ataque, tú estás difamando. Estás difamando a Dios, exacto. Es duro, es muy fuerte, ¿eh? No nos apedreen por decirlo, pero hablaremos bien, sí, Claro, Dios. Pero Dios es, es santo y es santidad, sí, pero Dios es tu Padre y te ama. Y y Él es no va a bueno. usar al diablo para tratar con tu vida como hijo de Dios. Claro, cuando un creyente le está atribuyendo a Dios algo malo que le está pasando, es el diablo teniendo victoria en la mente del creyente porque el diablo ha logrado difamar a Dios y le Ujú. ha hecho creer al creyente que es Dios el responsable de su Exacto. desventura, ¿no? Entonces, nosotros no debemos cerrar así, nuestra postura debe estar plantada sobre nuestro conocimiento del carácter de Dios revelado en la totalidad de la Amén. Biblia. Dios es bueno todo el tiempo y el diablo es malo todo el tiempo, hermanos. No hay maldad en Dios. O sea, esto del yin yang, el negro, el blanco, un puntito blanco en el negro, en el blanco, esta cuestión de filosofía oriental. No, Dios no es así. Dios es todo bondad. Él es bueno. Él es el Padre de las luces y no hay sombra de variación. No hay Él sombra. no cambia. Aleluya. 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 Luchito, ¿qué tal si tú tienes ahora el privilegio de dirigirnos en una Amén. oración Amén. Gloria a Dios. para Hoy día hemos cerrar trabajado. este programa? Hoy día se ha salido, pucha, siempre sale bien, hermano, pero hoy día hemos tocado cosas muy lindas, la verdad. Sí, Y sí. hermanos, queremos bendecir sus vidas. Nuestro Aleluya. propósito es compartir la palabra. Síganos, tenemos Spotify, búsquennos como Charlas de Café con Biblia en Spotify. Ya estamos publicando el octavo capítulo ya. Cada jueves publicamos. Nos gusta que nos pongan likes.
Pero más allá de claro, eso, lo que nos interesa es que ustedes compartan con otras personas, divulguen este material. No pretendemos ser dogmáticos, pero sí bíblicos en todo lo que hacemos. No vamos a hablar cosas sin fundamento, les aseguro eso. Y más allá de tocar temas, no queremos entrar en polémicas, pero lo que queremos es compartir de nuestro corazón esto que hemos denominado charlas de café con Biblia. Somos dos hermanos, ministros llamados al Evangelio a compartir, pero sobre todo dos amigos que enfrentamos situaciones y que estamos interactuando permanentemente con personas y queremos de todo nuestro corazón encontrar respuestas en la palabra de Dios. Así que quiero animar aleluya, a cada uno de ustedes que nos sigan, que se suscriban en Spotify. Hay planes para luego poder abrir en YouTube algún canal, vamos a ver, pero vamos y seguimos con esto. Y la gran invitación y el desafío es atrévete a conocer al Señor por ti mismo a través de la lectura intencionada, responsable de la palabra de Dios y el estudio de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos un momento. Padre, te damos gracias en el nombre aleluya, de Jesús porque podemos hablar, Señor, con total aleluya. confianza, Señor, acerca de tu carácter, Dios. Y te doy gracias por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Amén. sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. Gracias que tú no eres un Dios misterioso, no quieres que caminemos a tientas en nuestra vida cristiana, sino en certezas, Amén. basándonos en la certeza de tu bondad y tu carácter, Señor. Padre, te pido que todo lo que hemos hablado traiga luz, Señor, a la vida de tantas Amén. personas que a veces por ignorancia, que no conocen lo suficiente, no tienen suficiente tiempo de caminata contigo, o porque han recibido mucho de tradición religiosa, tal vez, Sí, Señor. um, se permiten ser engañados por el enemigo, Dios, que difama el carácter y la bondad de Dios, de un Dios justo, Amén. pero también bueno y lleno de amor, nuestro Padre Celestial. Que la luz sea hecha, Dios, que tu revelación llegue y bendiga a las personas Amén. y que sin importar lo que estemos atravesando, Señor, bueno, malo, no tan bueno o lo que fuera, Señor, tal vez un ataque del enemigo, veamos estas instancias como una ocasión, una situación que nos lleve a correr y refugiarnos, Señor, en ti, Dios. Aleluya. Ver a ti como aquel que es nuestro Padre Celestial, Amén. que trabaja, que nos libra, que nos ha librado de la ley del pecado y la muerte, que nos ha librado del pecado y sus consecuencias, que nos libra y nos librará, que nos guarda. Aquel Dios todopoderoso que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, Aleluya. que juntamente con la tentación dará la salida. Cuando venga la tentación, Amén. Dios dará la salida. Y normalmente esta salida es una palabra, rema, es una palabra revelada, es una Aleluya. dirección de Dios para que nosotros podamos vencer esa tentación y permanecer firmes en el día malo. Bendecimos a Aleluya. toda la audiencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Padre, gracias porque tú eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Bien, Luchito, hemos terminado nuestro 11º programa, Amén. ¿no? Amén. El Amén. número 11. Sí. Entonces, nos despedimos de nuestra audiencia. Estamos saliendo los jueves y vamos a seguir tocando temas de esta naturaleza, algunas veces algo más denso, pero nuestra intención es hacer públicas estas conversaciones que siempre tenemos contigo, Luchito. Un abrazo hasta la yacta Amén. y estamos en la próxima entrega. Amén. ¿Ya? Bendiciones. Amén, Jaimito. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao.